Hola, buenas a todos. Parece que ya están apareciendo los asistentes. Bueno, en primer lugar, yo quiero pedir disculpas porque el otro día, bueno, pues tuvimos ahí un problema de fuerza mayor y hubo que aplazarlo y sobre todo agradeceros a todos el interés y la constancia. Nos escribisteis un montón y bueno, y también a Grela el que hayas podido reubicarnos, que entiendo que no siempre es fácil, ¿no? Y bueno, pues simplemente para quienes no hayáis venido nunca a un seminario de estar contigo y que vengáis por Grela, pues voy a explicar un par de cosillas de cómo funcionan los seminarios y de quiénes somos nosotros. Y ya empezamos Grela y yo a cascar, sobre todo Grela, que es la que tiene mucho que aportar, ¿no? Bueno, yo soy Ventura del Charco, soy el director clínico de Estar Contigo Terapia. Y nada, este tipo de actividades las hacemos dentro bueno, pues del motivo por el que existe Estar Contigo, que es intentar dar accesibilidad a la salud mental al mayor número de personas posibles. Para eso, pues por un lado hacemos eventos como el de hoy, en el que traemos a profesionales de salud mental serios y reputados, porque creo que el problema muchas veces de cuando uno busca información en Internet que a veces tampoco sabe qué persona le está informando de qué. Y bueno, y por eso intentamos hacer una divulgación sanitaria de calidad. Y luego, por otro lado, la otra cosa que hacemos es que, bueno, pues somos la única clínica de psicología en España que permite la posibilidad de pagar el tratamiento financiado sin ningún tipo de interés para que, bueno, por desgracia, la situación que hay en España es que la salud mental en el sistema público es casi inexistente, muy a mi pesar. Y por otro lado, pues la psicoterapia a nivel privado es cara, ¿no? Suele costar entre 200 y 240 euros al mes los primeros meses y nosotros lo que permitimos es que a través del pago fraccionado, pues por una cuota de 49 euros al mes, puedas tener una sesión semanal. Dicho todo esto, y perdonad un poco la parte publicitaria, vamos ya a lo importante, que es el seminario. También deciros que si os gusta el formato, tenemos más seminarios colgados en la web, porque los podéis ver, y este seminario se quedará colgado por si alguien lo quiere volver a ver o quiere enviárselo a alguien o lo que sea. Desde luego, agrela como para escucharla muchas veces. Y decir también que en el chat vais a poder ir escribiendo preguntas, pero las responderemos al final, ¿vale? Porque muchas veces hay preguntas que simplemente conforme vamos hablando las vamos respondiendo, pero al final dejaremos un rato para responder las dudas que se hayan quedado. Así que ir escribiendo y simplemente ser paciente porque las responderemos al final. También entender que soy muchas personas y no siempre da tiempo de responder a todo el mundo, pero bueno, también ahí, pues luego podéis buscar a Grela en Instagram o nos podéis buscar a nosotros y escribirnos un mensaje privado y dentro de nuestras posibilidades os intentaremos responder. Dicho todo esto, y perdonad el pedazo de rollo que acabo de soltar, bueno, pues presentaros a Grela. Grela es psicóloga, pero además es el tipo de psicología que a mí me gusta, que es la que va más allá de las variables individuales e intenta entender lo que ocurre pues también a un nivel social y antropológico. Y bueno, ella también aparte es escritora, bueno, no sé si decir artista por la parte poética, yo desde luego considero que sí, desde luego es una persona con una sensibilidad muy especial y por lo que le pedí por favor que accediese a este seminario donde vamos a hablar de cómo vivir y manejar el tiempo, es porque casi siempre que hablamos de tiempo, lo hablamos desde esta idea de la gestión, ¿no? Que yo creo que habla mucho como de esa sensación que tenemos de no llegar a todo, de un sentimiento muy culpabilizador porque parece que siempre lo estamos haciendo mal, de esta sensación como de que el tiempo es algo que hay que invertirlo más que vivirlo, ¿no? Y entonces me pareció un enfoque muy interesante el de Grela. Entonces, bueno, pues Grela, gracias por estar aquí. Ahora ya sí, te dejo la palabra. Un poco cuéntanos sobre esto, ¿no? ¿Qué fue lo que te movió y desde dónde haces tú la reflexión en tu nuevo libro
de vivir y cómo nos relacionamos con el tiempo. Bueno, primero de todo, te quiero dar las gracias también yo a ti, a vosotros, al proyecto de estar contigo terapia, sobre todo. También a la gente, también le quiero reiterar las disculpas por el cambio que hicimos precisamente y a propósito de tiempo, el cambio que hicimos de agenda tan precipitado. A veces la vida es así, pasan cosas, sobre todo a mí me pasan muchas cosas. Entonces pido muchísimas disculpas. La gente ha sido muy paciente, muy comprensiva y dobles gracias por, a pesar de eso, pues estar hoy aquí en esta segunda convocatoria, ¿no? En esta segunda ronda. Así que muchas gracias. Y, y te voy a llevar un poquito la contraria por lo que has dicho al inicio, de que les has soltado la chapa y que íbamos a lo importante, porque te quería decir que yo creo que es muy importante lo que hacéis. Ahora entramos en materia con lo de el tiempo y tal, pero creo que en realidad está enlazado con el tema del proyecto de estar contigo terapia. O sea, a mí me encanta y me parece que es una labor, ya lo hemos hablado en privado, pero me apetece decirlo en este mini espacio público y que quede así grabado y mira, todo el mundo que lo pueda, que llegue a él o que lo pueda escuchar y que nos hagamos eco, pues cuantas más veces mejor, ¿no? Lo he comentado muchas veces o algunas cuantas veces con algunas personas, ¿no? Creo que es súper necesario, pues lo que has dicho tú, ¿no? Lamentablemente porque el acceso a la terapia o a cualquier tipo de tratamiento de acompañamiento en la salud mental, pues actualmente es casi una odisea. Entonces, bueno, pues iniciativas como la que vosotros habéis puesto en marcha, pues por lo menos es una alternativa bastante, bueno, muy interesante y que permite, que da opciones y que permite pues a un gran número de personas pues tener una salida, ¿no? Tener eso, una alternativa. Así que creo que en realidad es bastante importante. O sea, creo que era una introducción necesaria y que la gente que no conozca el proyecto, pues que valga esta pequeña intro para que se asome y que se interese por él y que sepa un poco de qué va, ¿no? Que más allá de que parezca una cuña publicitaria de vender nada, todo lo contrario, ¿no? Que es un poco decir, ostras, pues es un proyecto de un equipo de profesionales que están intentando ofrecer una alternativa para que un montón de personas puedan acceder a un tratamiento profesional, riguroso, que ya hablaremos de eso si quieres también, que escasea. Pero bueno, pues que se lo puedan permitir y que por desgracia la sanidad pública no está dando opciones o no está dando respuestas o no está alcanzando o no llega, ¿no? Y bueno, dicho esto también, pues Vamos, lo que me has, gracias. O sea, lo, yo te agradezco lo que que, no, me no, lo valores digo, el lo digo de proyecto. Sí. corazón y por eso estoy aquí, ¿no? Yo no comparto ni me implico, y tú lo sabes bien, ni me implico en nada que no crea o que no sea afín a lo que yo considero que son también un poco, pues eso, ¿no? Mis líneas o mis raíles, ¿no? Mm. Entonces, me decías, bueno, pues es una paradoja porque, mira, nosotros mismos, a propósito de tiempo y de esto que estamos hablando, nos hemos encontrado atropellados por el día a día y por las agendas y decir, bueno, pues ahora tenemos que posponer o cancelar una cita o encajar o emplazar una nueva. Y precisamente con este cambio, ¿no? de agenda o de cita, yo estos días venía pensando, ¿no? Decía, ostras, al final inclusive uno cuando trata de ser lo más coherente posible con la manera de afrontar, pues eso, ¿no? Cómo quiere llevar sus tareas y cómo quiere eh, ordenar y relacionarse con su tiempo, pues que la realidad se impone, ¿no? Y llevamos tantas cosas y tenemos que asumir tantas cosas que nos come un poco, ¿no? El día a día. Y entonces, ¿qué opciones hay o qué alternativas tienes, ¿no? Porque esto yo me encuentro, al menos que tanto en mi entorno personal como pues los pacientes o las personas que acompaño me preguntan, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago, no? Entonces, bueno, pues yo creo que a veces las tareas o las responsabilidades objetivas o tácitas son las que son, entonces la opción que te queda de momento es la relación emocional que tú tengas con eso, ¿no? O cómo afrontas tú eso, ¿no? Y a mí me fue muy bien también un par de respuestas que tú me diste a propósito de eso, ¿no? Es decir, bueno, las cosas suceden y luego está como uno
las gestiona, que ya sabes que esa palabra no me gusta, Que chirría. por la connotación que tiene, ¿no? Obviamente la usamos y la tenemos y la vamos a seguir utilizando, pero yo soy un poco pejillera con eso para intentar hacer hincapié en, o subrayar o poner ahí en fosforito, ¿no? Para que nos demos cuenta de la connotación que tiene, ¿no? Y el uso que le damos a esa gestión y a esa producción del tiempo, ¿no? También. Sí, ¿no? Como que el término gestión tiene implícito que el tiempo es un recurso que hay que Ah, invertir más que una total. cosa que hay que vivir, ¿no? Parece que la vida Claro. es algo como que no vale por sí, sino que tienes que invertirla para otra cosa, ¿no? Total, total, claro. El tiempo se convierte, pues eso, exactamente, en una materia prima también de producción, entonces, en la que acabamos también invirtiendo para producir cosas, exactamente. Inclusive él mismo es productivo, acaba siendo productivo, ¿no? Entonces, Ujú. pues bueno, la manera en cómo manejamos nuestro tiempo, cómo nos relacionamos con él y cómo lo vivimos o cómo lo experimentamos, acaba influyendo muchísimo en nuestras emociones, nuestras vivencias emocionales y y al final en nuestra salud mental. Claro, claro. Y cuéntanos un poco qué es lo que, por ir un poco por partes, viendo un poco primero como el problema y luego plantear Mm. soluciones, ¿no? ¿Cuál dirías tú que son como los problemas en cómo nos relacionamos con la idea del tiempo y cómo esta idea un poco como de invertir, de productividad, de hacerlo bien, qué impacto crees tú que tiene en nuestra salud mental? Bueno, lo primero de todo es, aunque tampoco es una de mis palabras favoritas, lo de la toxicidad, ¿no? Que está tan de moda también ahora, pero sí que la relación, si tuviera que calificarla de algún modo, evidentemente es tóxica, ¿no? Porque intentamos tener una relación como muy posesiva con el tiempo, una vez más, lo intentamos acumular como si fuera también un bien acumulativo, ¿no? Una cosa que podemos poseer y entonces tenemos esa relación de ganarle un poco la batalla, ¿no? También ahí hay un tema muy bueno, que influyen otras variables, otras connotaciones, ¿no? Con todo el tema este de no envejecer, de eternamente jóvenes, bueno, que en verdad va todo a parar un poco a lo mismo, para seguir siendo también siempre productivos, eternamente jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Que todo va un poco en la línea de los valores, pues eso, del consumismo, de una sociedad neoliberal, etcétera, etcétera, que ya sé que a ti no te gusta que insista tanto en estos temas, pero No, no, o sea, el a mí trasfondo lo que me interesa es... filosófico o ideológico sí que va por ahí, aunque sea muy sutil, ¿no? Ujú. O a priori o en la superficie nos cueste verlo, ¿no? Pero entonces en esa carrera infinita sin final, ¿no? De quererle ganar eso, la carrera al tiempo, pues es como si lo quisiéramos atrapar. Entonces, de por sí es un absurdo, ¿no? Porque el tiempo además casi podríamos decir de una manera un poco así como más filosófica que no existe, entonces quererlo atrapar, ¿qué nos hace? Pues nos hace vivir con esa ansiedad como si estuviéramos en una cinta, corriendo una cinta que no avanza, y entonces, bueno, pues en ese quererlo atrapar, una manera que también tiene que ver mucho con la percepción mental es llenar nuestro día, nuestra agenda, nuestra vida, nuestros días de muchas cosas. Cuantas más cosas tú haces, parece que lo dilatas, ¿no? Que en realidad ocurre lo contrario, pero Esta idea, bueno, ¿no? Como de típico día que te quedas en casa, no haces nada y dices, he exacto, perdido el día, ¿no? He perdido el exacto, tiempo. exacto, Parece que la contemplación o parece que el descanso o parece que la divagación no es una pérdida, ¿no? Y no una parte como necesaria también para el ser humano. claro, 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 si tú, o sea, una cultura que fomenta llenar de muchas actividades, de muchas cosas el tiempo, es lo que premia, digamos, es un valor eso de ganarle el pulso al tiempo, de dilatarlo, ¿no? Como si lo ensanchara, ¿no? Y entonces la contraprestación o la contrapartida de esa idea o de esa fantasía, pues es eso, es pensar, si no haces nada, lo estás perdiendo, ¿no? No es productivo, entonces un tiempo vacío, por así decirlo, es un tiempo perdido. Y entonces perdemos el tiempo no productivo, el tiempo no lleno de actividades
pierde el valor, pues eso, lo que tú dices, del tiempo contemplativo, de la capacidad de, bueno, de repente parar, detenerte, observar, pues eso, lo que tanto valor tiene en realidad, el valor del Claro. aburrimiento, de la reflexión, de la contemplación, de poder mirar hacia adentro, que tan necesario es también, ¿no? No, claro, antes de Tanto que mirar empecemos. hacia afuera, ese tanto hacer cosas sin parar, pues Sí, ¿no? Que a veces vamos como en hacer, 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 y eso impide que podamos tomar conciencia de lo que ocurre dentro de nosotros, totalmente, ¿no? totalmente. Y luego hay ese sentimiento de me siento perdido, o esto que cada vez ocurre más con la depresión funcional, de no, no, si yo funciono y en mi vida todo va bien, pero yo no me siento bien, ¿no? Y es muchas Totalmente, veces porque claro. no tengo o no dedico el tiempo a pararme, a oírme, a ver lo que se mueve dentro de mí y Claro, entender lo que está ocurriendo, ¿no? se empieza a generar como una disociación entre el funcionar de que dices tú de la acción, de que parece que pues eso a nivel eh, adaptativamente tú estás funcionando porque no paras de hacer cosas y cumples con tu agenda, con tu trabajo, con tus cosas, y a nivel, digamos, más interno, más anímico, más espiritual si quieres, estás cada vez más disociado porque no conectas, o sea, te empiezas como a desconectar, ¿no? Y la gente siente ese vacío, ese no entender, ¿no? Y empieza a haber esa desconexión y ahí empiezan a haber muchos inicios o no, o sostenimiento de muchos síntomas que pueden desencadenar en patologías, ¿no? Y ahí es Claro. donde la salud hace clac. Y eso de lo tengo todo y me siento vacío y tengo este malestar y no sé qué me pasa y este... Sí, ¿no? Y el ir un poco más allá simplemente como del síntoma, ¿no? Porque creo que muchas veces vemos, oye, tengo ansiedad o, oye, tengo obsesividad o, oye, estoy deprimido, pero no estamos mirando de dónde viene eso, ¿no? Y a Exacto, lo mejor la la punta obsesividad del viene iceberg. de querer tenerlo todo muy planeado y darle todo muchas vueltas para no perder el tiempo, o a lo Ujú. mejor en la depresión ese momento en el que de pronto no tengo energía es simplemente un cuerpo agotado porque llevo no sé cuántos años sin Sin parar. permitir parar o esa ansiedad viene de haber perdido el control porque me he vuelto un esclavo de aprovechar el tiempo, ¿no? Total, total. Entonces, esto es lo que me parecía como más revelador de tu enfoque, ¿no? También un poco me interesaba mucho, hablas a lo largo de tu libro de que, bueno, no es que haya diferentes tiempos, pero el ser humano necesita como diferentes variables, ¿no? Necesita Mm. tiempos en diferentes formatos o en diferentes registros. Entonces, también un poco, pues, si tú pudieses ilustrarnos sobre esto y ver un poco Claro, en esta realidad no son sensación. tiempos, o sea, serían espacios, ¿no? O sea, Sí, sí. espacios en los que tú, digamos, prestas atención o te relacionas de una manera distinta, ¿no? Y claro, por eso los llamé un poco también jugando, bueno, jugando o no, con el concepto de Einstein, ¿no? Del espacio-tiempo, ¿no? Que fue de algún modo el que revolucionó a partir de la física moderna todo el concepto de cómo lo entendemos a partir de entonces, cómo entendemos nosotros el tiempo, ¿no? El concepto del espacio-tiempo. Entonces, fue como entendiendo todas las parcelas o todos los ámbitos que serían como los primordiales para un desarrollo óptimo de una persona, pues eso, funcional, ¿no? En un entorno más o menos adulto, normal, en nuestro contexto, etcétera. Ajá. Decidí ordenar pues en 5 espacio-tiempos que yo pensaba que serían los esenciales que alguien necesitaría atender de una manera más o menos equilibrada, ¿no? Que eran el tiempo profesional, el tiempo familiar, el tiempo social, el tiempo personal y el tiempo íntimo. Lo que yo me di cuenta era que, pues eso, que al margen, no al margen, ¿no? Pero que además de pues, las situaciones X que las personas aquejaban pues, por lo que venían o no a terapia, porque se sentían mal, cuál era su malestar, cuál era el problema que ellos decían o compartían o detectaban, ¿no? Que ya sabes que a Ujú. veces
dicen una cosa y después lo que tú dices, normalmente la persona te explica o te señala el síntoma y debajo hay muchas otras cosas, ¿no? Eh, Normalmente, o sea, empecé a ver que solía repetirse que la relación que tenía cada una de estas personas o la distribución o el uso que hacían de sus tiempos o de sus espacio-tiempos era muy, muy desequilibrado, ¿no? Y entonces empecé a decir, bueno, voy a empezar a observar o a introducir esta variable en todos los casos a ver qué pasa Ujú, y a trabajar sobre esto con todos ujú. ellos, a ver si pasan cambios y a ver ¿Qué cómo ocurre, no? qué ocurre y a ver cómo esto impacta y qué evoluciones hay. Y Ujú. efectivamente, pues había cambios muy, Y muy por ejemplo, ¿qué fue lo positivos. que tú más notaste en el bienestar emocional o en la sintomatología de las personas cuando regulabas esto? Pues bestial. Mira, lo que más, al final de todo el proceso, lo que más era sobre todo una descarga del sentimiento de culpa muy, muy importante. O Sea, sea, precisamente de esto que hablábamos al principio, ¿no? El cambiar el enfoque o la narrativa o la total. visión que tenemos del tiempo, ¿no? Total, sí, sí, sí. También como tomar conciencia un poco de decir, ostras, una perspectiva errónea de, bueno, pues yo me estaba focalizando, o sea, justamente esta sensación de perder el tiempo como que se invertía, ¿no? Era un poco de, yo me estaba focalizando toda mi energía mental y emocional en, por ejemplo, pues yo qué sé, en todo lo profesional o a veces no en lo profesional, a veces, pues yo qué sé, en la pareja o no sé qué, y estaba desatendiendo otras cosas que no me daba ni cuenta y se me estaba yendo la salud, o estaba a lo mejor diciendo que tenía ansiedad o estrés por X cosas, o desarrollando unos miedos que no era capaz de detectar, o somatizando X cosas, y era porque era incapaz de tener un espacio para mí, no me lo permitía porque me generaba una culpa que tal. Entonces era como de desmontar una serie de creencias y poderse Ujú. permitir, ¿no? Redistribuir su tiempo personal, Claro, ¿no? O sea, la verdad que general, aquí vital, su tiempo vital, ¿no? oyéndote, ¿no? Estaba pensando cómo a veces ocurre esto que se dice tanto de que el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? En el sentido de lo siguiente, ¿no? Está muy de moda como todas, como en esta psicología que yo creo que a veces peca de superflua y espuria, que tenemos hoy en día tan tecnificada, además, tan de la herramienta, ¿no? Cada vez parece que tenemos que tener más herramientas que el Leroy Merlin, saber lo que quiero decir. Entonces, estaba yo un poco preguntándome, claro, que lo normal, ¿no? O lo que yo veo mucho de pacientes que me vienen, ¿no? Pero claro, yo es un tema que no he reflexionado tanto como tú en esto. Y entonces a veces me vienen y me dicen, bueno, claro, es que quiero herramientas para aprender a gestionar mejor el tiempo, ¿no? Y entonces rápidamente hay como muchos psicólogos que directamente se ponen a dar eso Mm. sin parar al paciente a pensar, bueno, ¿qué es esto de gestionar el tiempo y por qué es tan importante y te causa tanta angustia, ¿no? Porque, en cierto modo, en esta obsesión de la productividad que estamos Claro, hablando, o en este no pararte, es casi como si una anoréxica va a un psicólogo y exacto, le dice, enséñame a hacer mejor dieta, ¿no? O sea, hasta que exacto, veces exacto, te iba a decir eso. Esto es hay como que al pararse a revés, claro, cuestionarse el porqué del exacto. objetivo, ¿no? Claro, es que es al revés. Cuando dice, dame tips, dame herramientas, es decir, pero tú todavía quieres optimizar más tu tiempo, o sea, le estás como alimentando el monstruo. Entonces, es decir, no, no, perdona, o sea, para. ¿Para qué, no? ¿Y qué es lo que quieres tú gestionar? ¿Qué es gestionar el tiempo? ¿Qué es lo que... No, para ordenar, para priorizar, no, pero priorizar qué, ¿no? Es como, es cambiar todas estas narrativas, es como un poco desmontar todas estas creencias, coger el puzzle, mezclar todas las piezas en la mesa y decir, vamos a empezar otra vez de nuevo, ¿no? Y entonces es un trabajo un poquito más lento, pero yo pienso que es más efectivo. Para mí los resultados es que salen con mucha más calma, pero no una calma, lo digo en un sentido zen, ¿no? Sino en un sentido de, sobre todo, descargar mucha culpa y encontrar que se ordenan las prioridades de otra manera, pero no en un sentido de optimizar historias así, ¿no? Porque al final... Y como lo de entender lo realmente importante, ¿no? Sí, pero lo importante para ellos y en ese momento vital, porque además Sí. la importancia o las necesidades van a cambiar. Esto insisto siempre mucho, ¿no? Las que van a ser para ti, Ventura, no son las mías,
ni las que son para ti ahora no serán las tuyas dentro de 5 años o dentro de Bueno, 10. y al final Y es este concepto tan importante de la flexibilidad mental y la claro, adaptabilidad al medio, ¿no? O sea, pues claro claro, que cuando soy padre, pues de pronto tengo exacto, que cambiar la manera en la que manejo el tiempo y entender que ahora exacto, el tiempo es para el niño, ¿no? Y no me tengo que agobiar con lo otro o este tipo de cosas. exacto. Pero de todos modos, inclusive haciendo, digamos, como este ejercicio de flexibilizar y tal, y de entender que, bueno, que hay momentos vitales que requieren más de una cosa que de otra y tal, sobre todo es un poco como sanar mucho esa relación que tenemos, que ya es como que nos trasciende a nosotros, que es más cultural, sanar mucho esa relación que tenemos pues tan tóxica de correr a contrarreloj con el tiempo, de quererle ganar la batalla, de llenar el Sí, tiempo sí, de cosas de y la tal, ¿no? obsesión con la Esto, productividad, ¿no? sí, Que esto sí además hay que también muchas trabajarlo veces bastante lo vinculamos indistintamente. incluso, ¿no? Con nuestra propia valía personal, porque no es solo aprovechar Exacto. el tiempo, sino también es si yo lo estoy haciendo bien o mal, ¿no? Sí, claro, es que ahí va muy de la mano con todo el tema del logro, de la valía, del check continuamente de los objetivos, porque somos una cultura cada vez más enfocada a los objetivos, al logro, y entonces ahí va muy de la mano, ¿no? Sí, que al final es una verdadera relación de dependencia, ¿no? Y Y entonces, claro, ¿no? Además a la también, vez cuesta sí, más. claro, y si la ansiedad sobre todo es un proceso emocional que se dispara cuando tenemos una sensación de no control, claro, qué difícil tener una sensación de control de mi vida cuando continuamente quiero optimizar el tiempo, veo que no llego a lo que me propongo, veo y cómo eso dispara las respuestas de ansiedad, ¿no? Claro, entonces también se tiene que trabajar de una manera muy cuidadosa porque, claro, si, por ejemplo, la persona no puede vivir como de repente como una tarea de decir, ostras, si encima no llego a todo, también tengo que dedicar tiempo a mi vida social, también a mi familia, también no sé qué decir. No, no, pero es que no es una tarea, o sea, no debes vivirlo como una tarea, ¿sabes? Porque, eh, o sea, hay gente que puede, o que vive, no que puede, que hay gente que realmente vive muy mal, pues no poder dedicar tiempo pues a su familia o a sus amigos, pero al final la única realidad objetiva, o no sé si objetiva, pero sí tangible, es que el tiempo va pasando y tiempo que no hayas dedicado a las relaciones personales o a los vínculos significativos es tiempo que has perdido, o sea, eso sí que no va a volver, ¿no? Entonces, pues de una manera, evidentemente, no culpabilizadora y tal, y con una narrativa muy cuidadosa, pero eso se tiene que trabajar, ¿no? Porque al Sí, final no, yo creo que es esta eso idea acaba de, generando mucho malestar en el fondo. fíjate, ¿no? Igual que antes hablábamos peyorativamente o criticando ciertos conceptos económicos, sí que creo que hay un concepto bueno que es el de coste de oportunidad, ¿no? Que es un concepto que habla de que lo que invierto en una cosa no lo puedo invertir en otra, ¿no? También a veces Exacto, vivimos como si tuviéramos tiempo para todo, ¿no? Incluso exacto. en el Como ya retraso lo de haré la mañana, ya lo haré paternidad mañana. o en una serie de cosas, ¿no? Y entonces es verdad bueno, no sé, o sea, yo me lo planteo, yo, por ejemplo, este año con todo de estar contigo, que es verdad que está siendo un proyecto muy gratificante y muy bonito y económicamente va bien y todo muy bien, pero por ejemplo, es verdad que ha sido un año que he estado mucho menos con mis amigos, ¿no? Claro, Y eso a veces no me paro mucho a pensarlo o no me paro a pensar tanto el impacto que tiene, ¿no? pero lo tiene. Eso es, eso es. Claro. También es que, bueno, lo mismo que decíamos, que con el tema del tiempo va de la mano con todo el tema de la cultura del logro, etcétera, pues también cada vez es una cultura o una sociedad que está fomentando más el individualismo. Entonces también hay que contemplar con todo el tema de las relaciones, el tiempo social, etcétera. Claro, ¿no? O sea, y es verdad que es una cosa que llama mucho la atención porque luego la investigación demuestra de manera clara que el gran factor de protección a nivel psicológico es lo que Total, yo llamo la red de apoyo socioemocional, que es la manera total. pizca de decir pasa tiempo con los tuyos, ¿no? Y habla de tus problemas La mejor y, medicina, sí, sí, claro, total. ¿no? Y es llamativo un poco como siempre que hablamos de aprovechar el tiempo o siempre que nos hablan de esta narrativa, aprovechar el tiempo nunca es llamar a tu abuela o nunca es tomarte un café con un amigo. Bueno, yo siempre explico una cosa que se corta un poco la conexión Ventura, no sé si... Sí, no sé, a mí me va Ah, fluido. ¿me veis bien? Vale, vale. Yo siempre explico una cosa que me resultó muy curiosa y es que cuando pregunté, hice la presentación en Madrid y lanzamos dos preguntas,
con toda la intencionalidad y preguntamos, ¿qué harías al público que asistió? Le dejamos unas tarjetitas en el asiento para pillarlos así a traición. Bueno, podían responder si querían, no eran anónimas y luego las recogimos. ¿Qué harías si no te quedara tiempo? ¿Y qué harías si tuvieras todo el tiempo del mundo? Y hostia, fue muy curioso porque casi todo el mundo, sin saber lo que iban a responder los de al lado, respondió, o sea, respondieron cosas muy parecidas, ¿no? Y casi todo el mundo respondió lo mismo. Y además eran respuestas muy similares para las dos preguntas que en realidad estaban diciendo cosas Y quedan dos opuestas. preguntas muy abiertas y muy ambiguas, ¿no? Pero además eran opuestas, era si no tuvieras tiempo y si tuvieras todo el tiempo del mundo. Claro. Adivina qué respondió la gente. Eran tres preguntas, lo que pasa es que la tercera no es tan relevante a lo que estamos hablando, no viene a tan a... Pues todas las respuestas tenían que ver con tema de vínculo relacional, con las personas que quiero, vería más a las personas que quiero, le diría a las personas que quiero que las quiero, así. Y yo decía, hostia, pues aquí está pasando algo. O sea, al final es como, si Sí, no todos tuviera lo tiempo, identificamos, pero luego no somos coherentes claro, con todo él. el mundo identifica lo que es importante, pero o te tienes que esperar a que no tengas tiempo o lo que decías tú, la percepción de tengo todo el tiempo del mundo, entonces lo haré, ¿sabes? Un poco como o sea, esta ambigüedad, que es curioso porque es como los dos extremos del mismo sentimiento, ¿no? Digo yo, hostia, qué curioso, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿qué pasó con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, el hecho de estar aislados, que tampoco fue tanto tiempo, pero bueno, el hecho de forzarnos a estar aislados socialmente, no sé qué, que se disparó un montón de temas al menos sintomatologías, no sé si patologías, pero de salud mental y tal, yo para mí lo que puso sobre la mesa es, en realidad, cuánto necesitamos de lo social. O sea, está clarísimo, nos creemos que muy individualistas y al final la gente a la que la separas de lo social, está clarísimo que no, o sea, que Bueno, lo fíjate que en necesitamos. esto hay algo interesante, creo que hay una segunda lectura, sin cuestionar lo que estás diciendo lo más mínimo, pero yo hice una segunda lectura un poco que también va conectada con lo que estamos hablando, que por eso lo traigo a coalición, ¿no? Hay un filósofo que se llama Pascal, que Sí. él plantea una idea, que es la habitación de Pascal, que él dice que la única manera de saber si realmente eres feliz y estás conforme con tu vida es poder tirarte un día en una habitación sin hacer nada, ¿no? Mm. Él habla mucho un poco de esta idea de lo que estamos hablando precisamente, de que estamos siempre en una vorágine, como de hacer cosas, de Mm. no No parar, de parar. hoy en día además con los teléfonos Mm. siempre hay como una estimulación, un vídeo, y, y él La dice que eso dopamina. es lo que en psicoterapia llamaríamos evitación, ¿no? Mm. Hasta qué punto muchas veces nos centramos en hacer cosas o en entretenernos con cosas para no irnos. Porque si no, Claro, hoy iríamos nuestros grandes problemas, nuestros dramas, claro. las Mirar heridas del dentro, claro. alma, ¿no? Y claro, realmente cuando lo que no tenía sentido, es decir, cuando nos encerraron y nos confinaron, Bueno, claro, también en no menos tenías que de, en parar, menos de claro. 25 días aumentaron las tasas de ansiedad y depresión un Sí, 300%. claro. Y dices, Bueno, yo creo oye, que es una combinación de las dos cosas. claro, ¿sabes? Dices, en tan poco tiempo Mm. no ha dado tiempo Ya, ya, ya. de que la gente se deprima. O sea, eso tendría sentido Ya, en ya, 6 ya. meses, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto? O por ejemplo, otro dato que me pareció muy simbólico fue como con todos los bares cerrados aumentó el consumo de alcohol un Ya, ya, qué 85%. pasada. Sí, sí, es verdad. ¿No? Es Entonces, verdad. ¿hasta qué punto eso estamos también no es solo una sociedad que nos empuja a estar todo el rato Ya, haciendo ya, cosas, ya. sino cómo también nosotros hacemos cosas para huir de nosotros mismos? Total. Bueno, es que yo siempre lo digo, es que el miedo que da de estar en silencio, la evitación del silencio y de mirar dentro y tal, es brutal. Somos la sociedad o el momento, la etapa vital o histórica del ruido, por eso, o sea, evitamos el silencio a toda costa, o sea, es una pasada. Sí, sí. La gente da muchísimo vértigo. Entonces, claro, parar, detenerte, mirar, a ver qué te encuentras, ¿no? No, 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 no nos lo permitimos. La gente tiene muchísimo vértigo. Y de hecho, mira, de los 5 espacio-tiempos que yo hablo y que digo que lo saludable sería poder atenderlos a los 5, a poder atenderlos todos, el gran olvidado es el tiempo íntimo. Pero también tiene mucho que ver con esto. O sea,
lo necesitamos, pero a la gente, hay mucha gente que no sabe estar a solas consigo mismo. O sea, porque no se soporta o no se cae bien a sí mismo o lo que sea, no sé, vive tanto hacia afuera y vive tanto con el personaje, digamos, que se ha creado que no está consigo mismo, no se conoce, no sé, no sabe estar a solas, no sabe estar con él o con ella. Es brutal eso también. Claro, claro. Y mira, un poco, si intentamos llevarnos a esto, ¿no? Fíjate últimamente como toda la moda que tenemos con esta idea como de la depresión funcional, ¿no? Y es llamativo porque antes los cuadros depresivos como que tendían más a que era algo en lo que nos parábamos, ¿no? Todos tenemos esta imagen como del depresivo en la cama, que Mm. no es capaz de levantarse, qué tal. Pero parece que este modelo de depresión está mutando a una depresión que tiene más que ver con hago cosas pero no me satisfazo, ¿no? Pero desde fuera parece que soy Ya, totalmente yo creo que funcional. eso también Parece te, que... te empuja el momento, ¿eh? O sea, lo de depresión funcional también tela, ¿eh? El nombre. O sea, Sí, 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 pero es verdad que porque es una también es especie como un de... poco, es que ahora hasta la depresión tiene que ser funcional. Bueno, pero se Es que caracteriza por tela. eso, ¿no? Se caracteriza porque parece Ya, 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 que ya, es pero como ¿sabes incluso qué? O estando sea, deprimido me voy a obligar a hacer por cosas. eso te digo, pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? Cuando, o sea, es como decir, hostia, manda huevos, es que Sí, sí, que ya está, hasta la la depresión depresión es tiene productiva que... ahora, o sea, que es como dejadnos, coño, deprimirnos. Perdón, un poco cagade, pero no sé. ¿Y tú qué piensas? Yo te quería preguntar, aunque me salga un poco de mi libro, al revés de aquel. Ay, qué grande era. Te quería preguntar, ¿qué piensas tú del tema este de que ahora está habiendo bastante movimiento con todo el tema este de bueno, que hay como toda una corriente de psiquiatras y de psicólogos y tal, que están un poquito en contra de todo el tema del diagnóstico y de la psiquiatralización de las patologías? ¿Qué piensas tú como Pues mira, vamos a ver, yo en médico y psiquiatra? es verdad que yo siempre, y en estar contigo trabajamos un poco desde este marco, nosotros siempre entendemos dos cosas. Uno, que el diagnóstico es algo que es resultado de un proceso más profundo, ¿no? Es decir, que normalmente, pues, por ejemplo, pues no lo sé, una persona puede tener una patología, pero normalmente esa patología viene de algo que le ha ocurrido en la vida, ¿no? Es decir, estamos un poco en contra de esta idea de tengo depresión y me pongo a tratar la depresión sin entender de dónde viene la depresión, ¿no? Y sobre todo la idea de que, bueno, yo tampoco es que esté en contra de los diagnósticos, creo que el diagnóstico simplemente te da una fotografía. Es decir, yo siempre lo comparo con una radiografía. Yo me he roto la mano y se ve la mano rota y bueno, está bien porque me ayuda a entender por qué me duele la mano y me ayuda a entender pues que a lo mejor aquí hay un hueso roto y hay que soldarlo. Pero claro, no estás respondiendo a cosas importantes, que es cómo me he roto la mano, Mm, ¿no? La mano no se ha roto sola, ¿no? Parece que a veces hablamos de los problemas de salud mental como si te ya, pica el mosquito de la depresión y entonces tienes depresión, ¿no? ya. Y luego también un poco la idea sobre todo de entender la funcionalidad, es decir, normalmente la mayoría de los problemas de salud mental son algo que se pone en marcha para intentar tapar otra emoción, ¿no? Mm, Por ejemplo, pues en el caso que estamos hablando, pues a lo mejor una persona que tiene miedo a no ser válido porque de pequeño sus padres le machacaron y le hicieron sentir que no era bueno y le crearon una actitud muy autoexigente, pues esa autoexigencia le puede llevar a obsesionarse con invertir bien el tiempo. Y ahí mm, puede aparecer algo de tipo obsesivo, donde mm, siempre estoy pensando si invierto bien el tiempo, o a lo mm, mejor me puede llevar a querer aprovechar el tiempo sin permitirme descansar, y a lo mm. mejor eso luego me acaba llevando a la ansiedad, porque mi cuerpo Estrés. colapsa o lo que sea. Entonces, yo tampoco es que esté en contra de hablar de un trastorno de ansiedad o de hablar de una depresión o de hablar de un cuadro obsesivo o de lo que sea, pero creo que eso siempre tiene que ir de la mano con entender cómo Mm, hemos llegado a esa situación y qué es lo que estoy haciendo en mi vida y qué intento manejar llegando a eso, ¿no? Esa idea un poco de la neurosis de que eso, bueno, pues cuando me obsesiono con hacerlo todo bien, lo que estoy intentando es protegerme
de que puedan rechazarme o de sentirme inválido, ¿no? O a lo mejor cuando lo quiero tener todo controlado, lo que quiero es protegerme de la sensación de ser vulnerable, ¿no? Y lo que quiero es como tenerlo todo muy atado, todo muy, muy bajo mi control, porque así nadie podrá venir a hacerme daño, ¿no? Bueno, Yo este voy un poco en esa movimiento, línea. yo lo que veo, lo que estoy viendo un poco, porque me estoy un poco intentando informar, siempre intento ver a ver por dónde van lo que estoy viendo un poco más, sobre todo este movimiento, intenta verlo más desde una manera, una mirada más global, ¿no? Más, y es cierto, ¿eh? De que cada vez se está como poniendo el foco excesivamente en el individuo Sí, bueno, ya sabes que yo en mi y, libro hablo y mucho de la olvidándose, privatización del malestar, ¿no? También es un exacto, poco como... sí, sí, sí. Y entonces, pero ahora yo creo que es verdad que estamos cayendo ya en el exceso o sea, que digamos el zoom, o sea, el macro lo estamos poniendo ya en exceso, el microscopio ahí en exceso en el individuo y nos estamos olvidando con toda la intencionalidad, ¿eh? No así inocentemente del contexto. Claro, Entonces, o sea, yo lo que creo es que aquí el problema es que se está ideologizando la psicoterapia y hay gente que solo quiere ver el contexto por una visión política y gente que solo quiere ver el individuo por lo mismo, por una visión política. Y creo que hay que entender que esto coexiste. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo es que, imposible que solo se pueda ver una cosa, o sea, eso claro, yo pongo siempre el mismo a las ejemplo personas nos que atraviesa todo, entonces, eso es, ¿no? Mira, una cosa que a mí me parece muy llamativa es lo que ocurre con los trastornos de conducta alimentaria. Los primeros casos documentados de anorexia son de la Edad Media. De hecho, el primer caso documentado de anorexia es de Santa Wilgenfortis, que era una princesa portuguesa que empezó a no comer porque tenía miedo a incitar al pecado a los hombres. Entonces pensó, si wow, me hago fea, no incitaré al pecado, ¿no? Entonces, aquí se ve muy bien cómo hay una parte social, que por ejemplo hoy en día es el culto al cuerpo, y antes era pues esta idea un poco de mortificarte en vida para acercarte a Dios, por todo el tema del camino ascético, pero también hay que entender que donde el 100% de la cultura está expuesta a ese culto al cuerpo o esa obsesión con Dios de la Edad Media, solo un porcentaje pequeño de gente desarrollaba un trastorno, una anorexia. Entonces, ¿qué bien, pasa? Que ese clima social que tiene, aunque no, por ejemplo, es lo que estamos hablando, no todo el mundo ya, llega a tener una depresión funcional, pero es verdad que todos nos sentimos un poco culpables con cómo ya. manejamos el tiempo. Y ahí hay algo claramente social. Pero luego es verdad que también parece que tiene que haber ciertos factores individuales, ¿vale? Para que esto acabe consolidando en una patología, ¿no? Porque si no, esto nos pasaría al 100% de la población, porque Ya. todos vivimos en un mismo contexto cultural. Entonces yo creo que aquí lo difícil es separar qué es lo individual y qué es lo colectivo y lo social y lo sistémico y todo este No, tema. lo que está claro es que evidentemente cada persona responde. El ejemplo lo tienes, por ejemplo, inclusive en gemelos, ¿no? O sea, gemelos Claro, idénticos, al final, por ejemplo, iba a poner ejemplo de hermanos, pero no hace falta. O sea, cada persona, cada sujeto responde de una manera única, o sea, al contexto, ¿no? Entonces, todas las variables nos afectan, estamos atravesados de un montón de variables, de circunstancias, vicisitudes, genética, ambiente, cultura, bla, 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 historia, contexto socioeconómico, no sé qué. Entonces, es imposible calcular el peso de todo. Lo que claro. pasa es que, claro, cuando tú pones, digamos, como en el foco, en el centro de la ecuación, que el peso es a lo mejor el individuo, que a lo mejor es un porcentaje, me lo invento, yo qué sé, un 15 un 20%. ¿Por qué? Porque ahí hay un interés, porque las farmacológicas, yo que sé, tienen un poder, la industria farmacológica brutal, y entonces vas a medicalizar ese 10% o ese 20% y entonces pones el foco de que todo el tratamiento, toda la psicoterapia, todo lo tal, es ese 10%, pues claro, toda la narrativa, psicoterapia, Sí, psicología, gira en torno a eso, gira pero en también es torno a eso, verdad, ¿sabes? y esto también hay que pensarlo, que si ese 10% no fuera eficaz, los tratamientos psicológicos no funcionarían. Entonces, cuando viene la gente con una depresión y tú le tratas la depresión y se cura, la sociedad no ha cambiado. Ergo, ahí había una parte individual importante. Lo que yo sí creo es precisamente esto que tú estás diciendo, que es el hecho de cómo tú puedes ayudar a ver de una manera crítica, que creo que por eso es para lo que sirven, por ejemplo, enfoques como el que tú nos traes o del tiempo, o el que hablo yo siempre de la autoestima y la productividad, cómo el individuo, aunque sea individual,
puede relacionarse de una manera crítica con el mensaje social y conseguir que esto le afecte menos, ¿no? Ujú. Que por eso también siempre tú y yo hablamos de la importancia de la filosofía y no solo de la Sí, psicoterapia, ¿no? total. O el no querer que todo sea práctico, ¿no? Hay una utilidad en la reflexión. Entonces, no lo sé, o sea, también yo aquí un poco lo que creo es supongo que en esto yo soy pragmatista, haciendo toda esta reflexión, luego también un poco es, bueno, yo al final trabajo con mis pacientes, es verdad que intento hacer una divulgación a nivel de mis redes o mis libros o con iniciativas como esta de estar contigo, pero bueno, sí que es verdad que aun entendiendo y reconociendo el impacto de lo social, Sí. gracias a Dios o a la vida o como lo queramos llamar, lo bueno es que Eso no como la canción, eso, gracias a la vida. claro, trabajando individualmente con ciertas variables, consigues que el sujeto sane, aunque el contexto no lo Sí, pueda. pero yo ahora no me refería, o sea, la lectura que yo estaba haciendo ahora no era, por ejemplo, eh, atacando a la línea de flotación de nuestro trabajo en concreto a este nivel, ¿eh? Porque Ujú. inclusive este nivel que nosotros estamos haciendo, yo lo consideraría social, porque tú estás haciendo un acompañamiento humano, o sea, aunque sea psicoterapia, no me refería a este nivel, ¿eh? Yo me refería, por ejemplo, pues eso, cuando como narrativa colectiva, o sea, más a nivel, aunque me contradiga, aunque parezca una contradicción, como cultura, o sea, como concepto cultural de poner el foco en el individuo, con esa lectura tan culpabilizadora del malestar, de que la Sí, persona no, no, sienta, totalmente de acuerdo. sienta O que sea, no es válido cuando está, por eso hay tanto tabú en decir hago terapia o tengo una depresión o tengo no sé qué, porque entonces estás sintiendo que no eres válido o qué tal, ¿no? Cada uno sabe que si ha pasado por eso, que es el primero en sentir esa tal. Y luego también en toda la narrativa o en todo cómo se construye el relato a partir, pues eso, de que la única vía posible son los psicofármacos, etcétera, ¿no? O sea, me refería un poco más en ese sentido y también porque quería compartir un poco contigo la reflexión o qué opinabas ujú. tú por esta nueva, que no es nueva, pero bueno, esta línea que se está ahora un poco Sí, oyendo bueno, yo más. creo que evidentemente cada persona pone el foco en lo que le interesa, ¿no? Entonces la farmacología pone el foco en el componente bioquímico, la lectura social o política pone la visión en lo social, por eso yo creo que el reto siempre está en la integración, ¿no? En la integración En totalmente. ver cómo convergen, que por ejemplo es lo que Multidisciplinar, me sí. gustaba de tu libro, ¿no? Cómo tú primero haces una reflexión de todo el modelo social y de todo esto que estamos hablando, de la narrativa del tiempo, pero luego hablas de, bueno, pero luego tú a nivel individual, ¿qué tiempos tienes? ¿Qué áreas hay en tu Puedes vida? hacer, ¿Cómo te estás relacionando tú con el concepto de tiempo, ¿no? sí, Entonces sí, no, al yo final es siempre un creo que tema vamos integral. un poco por ahí los tiros, por poder integrar enfoque y también entender qué parte está bajo tu control y qué no, pero incluso en la Totalmente. parte que no, tener una actitud crítica o tener una conciencia, por lo menos te ayuda a defusionarte, a alejarte un poco de eso y que no tenga tanto impacto Totalmente, yo creo y siempre voy a creer que a pesar de todas las circunstancias y en el peor de los escenarios, siempre hay un margen, porque creo en la educación, creo en el aprendizaje, o sea, siempre creo que hay un margen en el que el sujeto, que las personas tienen capacidad de respuesta, de reacción y de crear vida, belleza, inteligencia, cosas y inventar, o sea, entonces creo en eso, ¿no? Porque si no, no creería en mi trabajo, ni en la psicología, claro. ni en la filosofía, o sea, creo en eso, en el avance, y sobre todo en aprender y en reformular, ¿no? La vida. Eh, pero sí, yo pienso que me gusta, a mí, no sé, a lo mejor estoy descontextualizada, me gustaba el Renacimiento porque integraba, ¿no? Todos los saberes y todas las miradas. Me gustaría, para mí lo ideal sería, pues, no sé, como una manera de entender el individuo o de acompañarlo cuando esté mal, desde una manera, pues eso, multidisciplinar en la medida de lo posible. Eso es una utopía, no una distopía, porque si la seguridad social no te da hora para psicoterapia, imagínate que te pudieran ver varios profesionales, ¿no? Pero sería lo ideal, o sea, lo ideal sería No, una bueno, en medicina eso, por integrativa. ejemplo, nosotros en la formación interna que tenemos a los terapeutas en Estar Contigo, han venido ya varios psicólogos a impartir, filósofos, perdón, a impartir talleres, ¿no? Muchas veces Ajá. nosotros venimos mucho de la filosofía Ah, qué existencialista guay. y eso lo intentamos integrar. Yo también un poco, en esto que estabas hablando, la verdad que le estaba dando un poco de vueltas y claro.
Es verdad que hemos hablado en esto de ampliar miradas que tú dices. Claro, esta concepción del tiempo es verdad que lleva la sintomatología, pero claro, también lleva bastante a no vivir la vida, ¿no? O sea, me refiero que parece como que con la vida hay que hacer algo, pero más allá de que esto me genere ansiedad o depresión, ¿hasta qué punto también estoy metido en la rueda de hámster? O hasta qué punto estoy todo el rato intentando llegar a algo que es como la zanahoria, ¿no? Que cada paso que Claro, doy, la zanahoria está un paso más adelante y al final no viéndolo solo desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista existencial, me estoy perdiendo la propia vida, ¿no? hostias. ¿Sabes? Estaba un poco pensando en eso, ¿no? Que al final es un poco como hasta qué punto estoy viviendo, si siempre estoy pensando un poco en lo que tiene que llegar, en lo que tengo que Totalmente, conseguir totalmente. y al final también un poco acabo siendo esclavo de mi propio horario, ¿no? O sea, yo te lo voy a decir, yo diría que me levanto Claro. y yo tengo mi horario en una aplicación de estas del móvil y Uf, tengo apuntado como lo que tengo que hacer, a ya. qué hora hago cada cosa, No a qué hora vives veo porque cada estás, paciente claro, son de esto militar. Mira, yo y dónde está siempre, mi libertad, ¿no? Porque al final claro, casi bueno, que y esto la es algo para agenda, implementar que el tú sabes horario, lo que pero vas a ¿para qué? tener la semana, el mes que viene y al final no vives hoy. Mira, yo siempre he tenido como este pensamiento, esta idea o esta inquietud y hace relativamente poco, lo confieso, de como que cercioré acabé de confirmar y dije, madre mía, ¿ves? Si es que en el fondo no soy tonta. No, pero me quedé muerta porque habría agradecido que no fuera así, o sea, que me llevaran la contraria. Confirmé, no sé si me equivoco con el porcentaje, pero yo diría que era un 70 o un 80% que la neurociencia con imagen lo ha visto, que, pues eso, que creo que es el 80%, ¿eh? Igual me confundo. De nuestro tiempo, el cerebro está o en el presente, ay, perdón, o en el futuro o en el pasado. Y pensé, hostia, qué bestia. O sea, el 80% de nuestro tiempo, el cerebro está proyectándose en el futuro o en el pasado. Dije, ¿pero esto qué es? Claro. Imagínate qué pasada. Entonces, claro, ya de alguna manera nuestra tendencia, nuestra predisposición y encima, si a nivel ya cultural y tal, y con esta ansia que ahora ya fomentamos, todavía lo empujamos más a eso, entonces, claro, ya de alguna manera tenemos una predisposición o a la melancolía o a la ansiedad, ¿sabes? Entonces, hombre, esto es para reflexionar y repensar un poco muchas cosas a nivel de psicología o de lo que Sí, nos bueno, o sea, un de poco terapia. toda la idea del aquí y el ahora que viene de la Exacto, psicoterapia exacto. humanista o que luego ha rescatado John Kabat-Zinn en el Claro, mindfulness. claro. No, habla un poco Entonces, de esto, de aprender a estar en lo que está ocurriendo en este momento. claro, explicaban eso, ¿no? De lo difícil que es llevar al cerebro al presente, al momento. Es muy difícil, ¿no? Le cuesta un montón, se va, todo el rato se va a la mente, ¿no? Entonces, pues por eso estamos en esta... Sí, en esta vorágine, ¿no? Yo también ahí un poco, la crítica que a veces le hago un poco a esto es eso, ¿no? Es como, no te voy a hacer cuestionarte el agobio con la productividad y el tienes que hacer, ¿no? Que esa idea yo creo que inevitablemente te lleva a Sí, sí. proyectarte al futuro. Mm, No, no te hago cuestionarte eso, pero luego te digo que vivas el aquí y el ahora y que aprendas no sé qué técnica mm. psicológica para el aquí y el ahora. Y yo creo que también hay que entender que es que hay veces que si yo no Bueno, ataco o relativizo o intervengo psicológicamente en la estructura que nutre un proceso, luego no puedo intervenir en el proceso, ¿no? Es decir, claro, si yo soy una persona que no es capaz de plantearse por qué siempre necesito sentirme productivo, a ver, el nivel... inevitablemente voy a seguir validando la productividad y la productividad siempre me va a llevar a no poder estar en el aquí y el ahora. Siempre me va Ya. a llevar a pensar lo que tengo que hacer, lo que tengo que no sé A qué. ver, a mí yo lo de la que ahora me chirría un poco. Mira, el tema del hacia adelante o hacia atrás sería a nivel de cómo funcionaría a nivel de cerebral o neuronales, que hacia adelante se refiere que está ideando mucho, idealizando, fantaseando o anticipando, ¿vale? Y por eso la ansiedad anticipatoria y todo eso, más que lo de la productividad. Y hacia atrás es porque vive mucho en el recuerdo, recrea, ¿vale? Entonces la Ujú. actividad cerebral es o recrea mucho o idea y anticipa. Entonces lo que le cuesta mucho al cerebro es tomar conciencia. Entonces,
cuando tú lo entrenas en tomar conciencia de lo que estás haciendo en este momento, que básicamente serían tareas de concentración, de tomar conciencia y tal, que bueno, pues esto por ejemplo se puede, lo hace o lo sabe hacer muy bien la gente que medita realmente, los yogis estos muy profesionales, eh, pues puedes disfrutar y ensanchas la vivencia y la sensación de presente, ¿no? Claro, Entrar ya en connotaciones estas más de aquí y ahora y tal, porque aquí ya entras como en juicios de valor, ¿sabes? Que le estás concediendo como un... Es simplemente entrenarlo en concentrarte, de tomar conciencia de lo que estás haciendo, ¿sabes? claro, ¿no? Nosotros un poco por eso, más que en el mindfulness, desde la psicoterapia humanista, en lo que nosotros hablamos mucho del darse cuenta, ¿no? Como Exacto, de exacto, tener una conciencia de lo que está exacto, pasando, porque incluso el mindfulness, yo el problema que le veo en esto que hablamos de vivir la vida es claro, que es como durante mi día, yo sigo como los locos, pero hay media hora que me paro a claro, mirarme, hay media hora que medito. Y yo creo que el problema de eso, desde luego, sí tiene un beneficio, desde luego eso sabemos que es bueno para la salud mental, es un hábito saludable, como hacer deporte o como dormir bien, pero creo que tiene un problema que es como solo hay lo una hago media hora al disonancia. día, ¿no? Entonces nosotros hablamos mucho de ese concepto del awareness, del darse cuenta, y por eso en la terapia focalizada en la emoción, que es el modelo desde el que trabajamos, trabajamos tanto con el darme cuenta de lo que me está diciendo mi cuerpo en cada momento, ¿no? Todo No el es rato, como me desconecto de la vida media hora para ya. parar de pensar, puedo estar en mi día, pero mientras que estoy Exacto, en mi día, soy capaz de entender lo que la exacto, emoción sí, sí, me sí. está diciendo, ¿no? Entendiendo siempre la emoción como esta especie de Exacto, brújula interna que me sí, indica lo que yo voy necesitando, ¿no? Oye, pues exacto. estoy Conectar triste, en vez contigo, de eso, en vez de intentar estar alegre o en vez de no puedo parar a esta tristeza porque tengo muchas cosas que hacer y aprovechar el tiempo, bueno, pararme a decir, bueno, ¿qué me está diciendo esta tristeza, ¿no? exacto, ¿Qué ocurre en esta emoción? ¿No? eso es. Entonces, bueno, nosotros un poco lo planteamos desde ahí, también porque además yo creo que todo esto de la técnica es una manera también de deshumanizar al individuo, porque al final hay que entender que lo de la técnica es un invento reciente, es decir, esto Exacto, totalmente. hasta 1940, 1930 ni se planteaba y la humanidad ha sido capaz de vivir y de vivir muy feliz. Quizá también lo que había, no hacía falta técnicas porque quizá había un entorno más saludable en el sentido de, por ejemplo, volvemos al Más tiempo. humano. Yo creo que la gente, yo pienso en mi abuelo que era agricultor y entonces él iba a la tierra que araba, que a lo mejor estaba media hora andando de su casa y entonces él tenía ahí todos los días una hora para él, donde él Aprovechar, andaba en la claro, naturaleza, totalmente. Es casi contactaba tiempo con lo que le íntimo. pasaba, pensaba en su preocupación. Total, Y al final era una manera de hacer ejercicio, de estar consigo mismo, total. de contactar mucho más orgánica y más natural y menos forzada, ¿no? Como ahora deporte, ahora medito, ahora... Exacto. Y se supone que hago Orgánica, deporte era y orgánica, medito. sí. Claro, hago deporte y medito para no estresarme, pero me estreso porque voy mal de Porque es tiempo, una no quiero tarea, porque es una meditar, tarea pues le llevo impuesta, a... claro. Porque tengo que ir al gym, porque no sé qué, porque... Sí, Claro, sí. porque hay que ser productivo, porque tal. Y el tiempo Eh, de ocio hacemos eh, lo mismo. Un tiempo de ocio. claro, Voy a hacer una perdón un segundo. actividad. Hay algunas personas que estáis dándole a lo de levantar la mano. Ah, Si no os vale. importa, por favor, si le deja lo de preguntas y respuestas, Ah, vale, ahí es ¿está donde preguntando? podéis Ah, no. preguntar ¿Hay, vuestras dudas, hay ¿vale? alguna pregunta? No. Ahora responderemos Grela y yo. Entonces, bueno, yo creo que aquí también hay algo, ¿no? Hemos hablado mucho de la visión disfuncional del tiempo, también un poco como por sacar conclusiones. ¿Qué es para ti relacionarnos de manera sana con el tiempo, Grela? Mira, esta semana me he relacionado de una manera muy sana. Hoy, hoy soy la menos indicada para consejos doy que para mí no tengo. Eh, bueno, pues claro, me voy a repetir. Tú has leído el libro, entonces, pues para mí yo creo que relacionarnos de una manera sana con el tiempo, pues te vuelvo a decir, creo que es vivirlo de una manera que no sea culpabilizadora en el sentido de no tener la sensación de tarea, de que tenemos que hacer cosas como tareas. Obviamente, soy consciente de que vivimos en un sistema y que, por ejemplo, pues las responsabilidades, sobre todo profesionales
o de atención si tienes personas dependientes a tu cargo. Quitando estas dos cosas, para mí, el resto no deberían vivirse como tareas. Inclusive otras cosas que sean responsabilidades deberían vivirse con una relación de disfrute. Y ya sé que aquí hay mucha gente que va a decir que no, que tal, que tú eres una flipada de la vida. Pero me refiero en cuanto al concepto temporal, porque si tú decides hacer, pues yo qué sé, me lo invento, pues lo que acabas de decir tú, ¿no? Decir, pues yo quiero practico X deporte o voy al gimnasio, pues hombre, si lo haces realmente es porque lo quieres hacer y si se va a Claro. dedicar X horas a la semana, hazlas realmente con sensación de disfrute o de que las vas a, porque las quieres hacer, ¿no? Aunque luego vayas allí y te mates agujetas. Yo no voy al gimnasio, entonces no soy muy de esto para dar consejos, pero bueno, pero no con una sensación de obligatoriedad, ¿sabes? Que es la sensación que yo tengo de que la mayoría de cosas que hacemos y que vivimos de nuestra agenda semanal o diaria o del día, bueno, eso diaria, es todo el rato el tengo que hacer, no tengo tiempo. O sea, la gente tiene detrás de los dientes la frase de no tengo tiempo y esto es brutal. Una cosa que te quería decir antes es Ujú, que es muy curioso que cuando decimos no tengo tiempo, no o sea, al decir no tengo tiempo, normalmente nos referimos que porque nuestras obligaciones no nos dejan tiempo libre. Entonces entendemos nuestras obligaciones como generalmente pues el tiempo sobre todo profesional, el trabajo, o por ejemplo, pues no sé, pues si tenemos, no qué sé, hijos pequeños o tal. Y entonces eso es, atendemos eso, entonces no tengo tiempo. Entonces no tener tiempo significa no tengo tiempo libre para mí, aunque no lo digamos o no lo percibamos así, quiere decir que para ti todo el tiempo que dedicas al trabajo no es tu tiempo, aunque estés dedicando la mayor parte de tu vida o de tu ujú. tiempo personal. Y en cambio, aunque no dediques nada de tiempo o muy poco tiempo para tus cosas personales o tu vida social o familiar o tu tiempo íntimo, cuando dices no tengo tiempo, no te refieres a ese tiempo, no estás atendiendo ese tiempo. Es una paradoja, es curioso. Lo decimos, lo expresamos así, de manera espontánea, y no nos paramos a reflexionar en eso. Y antes, cuando me has preguntado qué cambios notaba cuando trabajaba en terapia, pues eso es uno de los principales cambios, cuando tomamos conciencia de eso y trabajamos en eso, y luego lo cambian y lo revierten y dices, hostia, que es verdad, ¿no? Cuando he conseguido cambiar eso y revertir eso, menudo cambio, ¿no? Ujú. Entonces, Desde bueno, luego, ¿no? Parece como vivirlo y estar en un sitio muy, muy diferente, ¿no? Mira, un totalmente, poco tenemos que terminar antes de empezar bueno, hay un par de preguntas, pero no sé si hay algo más que tú quisieras destacar. Yo había pensado un poco este cierre de qué, ¿no? De qué proponías tú o cómo lo sintetizabas tú en una idea, pero no sé si hay algo que yo me haya dejado que para ti sea importante destacar. pues no sé, que me gustaría que tuviéramos más tiempo para compartir nosotros, pero estamos muy lejos. No, que gracias por este tiempo, que vale mucho. Nada, no, que va, Yo sé gracias. que tú estás súper ocupado, Gracias, gracias. precisamente a propósito de estar ocupados. Eso es. El hombre, el Bueno, hombre orquesta. yo creo que aquí lo importante también es entender, o sea, yo creo que lo importante no es como hay que hacer esto o esto otro, sino Exacto, tener conciencia de dónde lo estamos haciendo. Entonces, yo, por ejemplo, soy muy exacto. consciente de que poner esto en marcha este año ha sido anularme personalmente en muchas cosas y descuidar mis amistades y tal, pero entendía que era algo asumible durante un periodo concreto de mi vida. El problema es cómo nos ponemos en piloto automático y acabas funcionando desde ahí hasta que hay un momento que colapsas o hay un momento que estás mal y ni siquiera entiendes por qué estás mal y no te das cuenta de que es que llevas No, no, desatendiendo otros tiempos de tu vida, ¿no? ya, Como tú ya, ya. dices en tu libro. No, por eh, eso, si tú además lo estás haciendo con plena conciencia y lo estás disfrutando, o sea, es una responsabilidad que asumes eventual y tal, o sea, es muy diferente. Eso es, Aparte ¿no? que, bueno, Entonces que si puedes yo hablar creo con las que personas o con tus vínculos, entre comillas, desatendidos temporalmente, y lo puedes hablar y negociar, pues bueno, eso es, ya ¿no? Es recuperarás un poco... un Pero sí, poquito o sea, de... también ser muy consciente, yo siempre lo digo, este vitíligo, esas manchas blancas, fue un Ostras, vitíligo autoinmune que yo tuve por estrés el primer año que saqué el libro. Entonces también hay que entender que las cosas, todo tiene una factura, ¿no? Entonces no, también hay que ser consciente de qué factura estoy pagando y también pararme a pensar.
si ya, esta si te factura, por ejemplo, de la compensa, productividad, realmente quiero pagarla o no y me compensa o no, te ¿no? compensa o no, sí. Vale, vamos, si te parece, con las preguntas, porque no querría dejar Perfecto. sin tiempo a la gente que nos ha Ujú. dedicado tiempo. Cada vez que Exacto. decimos la palabra tiempo nos dan 1 euro, por eso O estamos sea, ¿te imaginas? Madre mía, Leila y yo vaya forrada este año. con esto. A ver, mira, la primera pregunta dice, ¿cómo te das cuenta de que es necesario parar una vez metida en la rueda de la productividad? ¿Qué plantearías tú? ¿Verdad? Ostras, pues que yo creo que si no te das cuenta, si no te das cuenta es cuando realmente tienes un problema. ¿No? ¿Tú qué Claro, dirías? bueno, yo creo que el síntoma es precisamente el malestar psicológico, esa ansiedad, esa depresión, Totalmente. ese proceso psicosomático de pronto problemas digestivos, o por ejemplo esto que Sí, yo he hablado de lo mío de la piel, creo que precisamente eso es tu cuerpo zarandeándote y sí, sí. diciénte, date cuenta, ¿sabes? Date Pero a cuenta mí, yo lo que me del encuentro precio de es esto, que ¿no? mucha gente viene por una cosa que, y ni idea, no lo asocia a eso, ¿eh? O sea, es como, no, es que tal, y dices, escúchame, ¿qué está pasando? Cuéntame, ¿qué Claro. estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame qué es una semana de tu vida, a ver. Y Claro, entonces, yo creo que también pasa eso, ¿no? Por ejemplo, fíjate, ¿no? Y esto es una de las cosas que hemos visto en... O sea, que al final también esto del tiempo influye en la praxis clínica, ¿no? Es decir, muchas veces estamos teniendo un médico que interviene, por ejemplo, en este problema de la piel y te da una receta y una pastilla porque no tiene tiempo tiempo de verte, sí, de pararse a hablar contigo, de ver qué te total, ocurre, de ver lo que está pasando en tu vida y entender la total, relación, ¿no? el Eh, contexto, y, claro. por ejemplo, eso también ocurre en la terapia, ¿no? Fíjate, mira, una de las cosas que cuando empezó esta iniciativa, que estamos sacando muchos datos, bueno, porque creo que es muy interesante, que yo al principio simplemente creía que con todo esto de los tratamientos en cuotas, lo que íbamos a conseguir era darle acceso a mucha gente que no lo podía pagar, ¿vale? Y es una cosa que hemos conseguido, llevamos más de 700 pacientes, yo estoy muy contento, bla, 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 bla. Pero hay una cosa muy interesante, que es que estoy viendo que no es solamente algo que haga más fácil pagar la terapia, sino que hace que la terapia tenga más calidad. ¿Por qué? Claro, Porque antes había mucha gente que, como la no psicología podía es algo que pagar. tiene un precio, bueno, Claro, pues claro, 60 euros todas las semanas. Por desgracia, para cómo están los salarios en España, es algo mm, complicado. Entonces, claro, era muy, en cuanto empieza a estar bien, dejo de la terapia, porque ya ya, no tengo ansiedad, pero claro, ahora, como estoy pagando algo que me resulta cómodo, puedo ir con calma, puedo alargar la terapia. Y a lo mejor en vez de 12 sesiones hago 20, ¿no? Y claro, claro, esas sesiones de más, ese ir sin prisa, ese ya, ir con calma, permite lo que estamos hablando, más permite calidad, dedicar sí, tiempo, permite reflexionar, permite mirar un poquito más allá ahondar, de lo evidente o de simplemente aliviar el síntoma, ¿no? exacto, Entonces, claro, hay una cosa muy interesante que es que muchas veces hay que entender que para tener calidad hace falta cantidad, ¿no? sí. Y esto es algo que también en esta Y en la cultura atención, que sí, vive obsesionada con todo rápido, todo rápido, instantáneo, sí. todo Y tal, sutil y caduca, y venga, y otra cosa, sí. claro, ¿no? Pero ¿qué pasa con todo, no? Al final te ves un vídeo donde te hablan de Platón, pero no te leen la República de Platón. Y 30 ahí segundos, sí. hay ideas, hay reflexiones Matices, que claro, requieren de leerlo, tiempo, de pelearte con el tomo, de tener que leerte tiempo. tres veces porque no la entiendes. Entonces, yo creo que esto también es interesante, ¿no? Como para que haya calidad, pues muchas veces hace falta cantidad. Luego, volviendo a la pregunta, que como siempre nos ponemos a hablar y divagamos, que nos encanta perder el tiempo y qué cosas tan bonitas salen de perder el tiempo. Pero bueno, es eso. Yo también creo que ¿cómo sabes que es necesario parar? Yo creo que muchas veces también a veces la propia vivencia. O sea, Mira, parece yo creo, que yo le tiene que diría a venir esta un chica que profesional a decirte que si se lo pares. ha preguntado, es un buen inicio, es un buen indicio, perdón. Eso es, si te lo estás planteando, Es un buen indicio. probablemente ahí haya ya un motivo, ¿no? Sí, Y sí. mira, la siguiente pregunta decía, totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, pero ¿qué pasa cuando el trabajo te ocupa muchas horas al día? Esto es un mal cada vez mayor, se trabajan horas extras no remuneradas, impuestos indirectamente por finalizar tareas con tiempos ajustados y tal.
Sí, eso es cierto. O sea, evidentemente hay una realidad que se impone que nosotros no podemos controlar, son, digamos, lo que nos imponen de jornada laboral y ahí no podemos entrar, ¿no? Pero sí que hay otra parte que es, como digo yo, que es el espacio mental y emocional que dedicamos a lo profesional, ¿no? Entonces, ahí ya es una decisión nuestra que, claro, en el libro era imposible hablar de lo profesional, o sea, tenía que hablar de una manera genérica, ¿no? Entonces es imposible referirme a todas las profesiones Posibilidades, y claro. a todos los entornos laborales, ¿no? Pero entonces sí que me gustaría hacer el matiz eso, ¿no? Del espacio mental y emocional que dedicamos a lo profesional. Con lo cual, ¿qué quiero decir cuando hablo de esto? Me refiero, pues, cuando salimos de la fábrica, de la oficina, del despacho, de la escuela, del hospital, donde sea que trabajemos, pues a partir de ahí cuelgo la bata, cuelgo el mono, cuelgo el uniforme o lo que sea, ¿no? Que aunque parezca una tontería decir esto, Sí, como una a veces cuestión de higiene es mental, ¿no? De entender que exacto. A aquí veces estoy. lo hacemos mucho menos de lo que creemos, ¿no? Y llegamos, pues, no sé, por ejemplo, a casa, pues con nuestra pareja, con nuestra familia, con quien sea que convivamos o en el entorno que estemos, o incluso si salimos a tomar unas cervezas y seguimos hablando, por ejemplo, del trabajo. O sea, nos cuesta mucho desconectar, ¿no? Y seguimos como imbuidos de ese entorno. Dejamos que ese espacio, o sea, que nos siga ocupando espacio mental, con lo cual al final nos está robando todavía más tiempo y más espacio. Entonces, en la medida de lo posible, cuando además son profesiones que nos desgastan tanto, ¿no? Como esta persona que nos ha hecho la pregunta, pues razón de más para hacer me sale en catalán, ese rompimiento, ¿no? Como dice Ventura, por higiene, ¿no? De poder separar y aparcar lo máximo posible, ¿no? Sí, y a veces también Para incluso forzar hábitos, dedicar a ¿eh? esos Yo, mira, espacios. una cosa que no consigo siempre, pero que lo intento, es que tengo una alarma en el móvil que me pone deja el móvil, ¿no? Y es como, Exacto. o sea, yo a las 8 de la tarde intento dejar el móvil y no tenerlo al lado, porque es una manera de que no me llegue correo, de que no me lleguen cosas por redes sociales del trabajo, de que no me escriba o me llame un compañero de trabajo para preguntarme Sí, algo. pero hay También pequeños. hay pequeños hábitos Exacto, hay pequeños hábitos como por ejemplo, si tú, por ejemplo, tu pareja o no hay nadie de tu familia, por ejemplo, que comparta entorno laboral, pues intenta, por ejemplo, no hablar mm, Hay gente que dice, es que necesito explicar lo que me pasa en el trabajo. Sí, pues aunque parezca positivo, no es tan positivo, porque al final estás trasladando, proyectando o prolongando tu jornada, tu espacio laboral o profesional en un entorno que debería ser para dedicar energía y espacio mental para otro tipo de conversaciones y para otro tipo de vínculos y así muchas cosas, ¿no? Y lo mismo replica para lo social. Si tú estás el sábado con tus amigos en otra actividad, pues no te pongas ¿sabes? O sea, intentar dentro de lo posible separar esos espacios y, y esos compartimentos, porque es por higiene mental y porque ya verás que haciendo esos pequeños cambios vas a notar un poquito de eso, ¿no? mejoría. Sí, claro, yo creo que hay una parte que viene de conectar y oírnos, pero también hay otra parte en la que determinado tipo de hábitos o prácticas pueden ayudarnos, ¿no? Mira, ya no hay más preguntas. Bueno, entonces, si te parece un poco por ir cerrando, Sí. yo darle las gracias a las 30 y pico personas que han estado aquí escuchándonos. Ujú. Además, entiendo que después de todo el incidente que hubo, pues reflejan Sí, realmente muchas un gracias. gran interés y un gran compromiso y quiero dar las gracias. Ujú. Eh, bueno, pues siempre decir que eso, que a Grela la podéis encontrar en Instagram como @GrelaBravo, que publicaremos los resultados del sorteo del libro Ah, sí. creo que mañana es el día que los suben a redes sociales. Y bueno, de todos modos, si no, pues para todos los demás, recomendar el libro de Grela, que se llama Toda la vida es hoy, que creo que el título es bastante evocador de todo lo que hemos hablado. Y bueno, Grela, darte las gracias por dedicarnos este tiempo Mm, y otro euro. un saludo a todas las personas que nos habéis visto y muchas gracias a todos.
Venga, Cuidaros y un saludo. a ti un abrazo. Adiós.